hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Les invito a la carta de los Romanos capítulo 15. Hay un versículo solo que quiero mencionarles, que es el verso número 4. Quiero hablar con ustedes hoy de cosas, sucesos, eventos que acontecieron una sola vez y no más. Y que aunque no se han repetido, no importa, Él es el mismo Dios. Y puede hacer cualquier cosa por ti y puede hacer cualquier cosa por mí. ¿Alguien lo cree en este lugar? Dije, puede hacer cualquier cosa. Dice así el verso 4 del capítulo 15 de la carta de los Romanos. Porque las cosas que se escribieron antes, antes significa el antiguo pacto, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Yo no sé si usted dice, yo lo creo. Si ustedes se fijan, esto es paralelo a las palabras de Pablo a Timoteo cuando dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil. O sea, toda la Escritura, y ahí específicamente también se menciona el antiguo pacto. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero que se mantengan dándole gracias a Dios por lo que hemos orado y pidiéndole a Dios que se glorifique. Bendito sea el Señor. Sentí porque me encontré un papelito que debe tener años. Debe tener muchos años y a veces me da sentimiento empezar a botar papeles. Y resulta que por mucho tiempo, cada vez que viene una idea, todavía lo hago, yo escribo lo que recibí, la bendición, o sea, digo, la quiero compartir y escribo mis notas. Y entonces a veces nunca las predico, pero después me las encuentro y vuelven a activarse, porque uno se activa cuando lee palabra. Y dije, hay eventos que sucedieron solamente una vez y no se han vuelto a repetir. Ese es nuestro Dios. Él hace lo que quiere, cuando quiere, con el que quiere. De todas maneras, demuestra que es el Dios, el único, el sabio Dios, el Dios de la nación pequeña que se llama Israel. Y a su iglesia, a la manada pequeña, que le dice, no temáis, manada pequeña, al Padre le ha placido darles el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Veo un hermanito nuevo acá, le saludamos en el nombre del Señor. Bienvenido a la casa de Dios. ¿A quién le saludó? A mí me preocupa mucho. A mí me preocupa mucho cuando alguien llega por primera vez y nadie lo saluda. Digo, ¿qué pasa con la iglesia Benecer? A nosotros nos gustaría que donde quiera que fuéramos nos saludaran. Y cuanto más la familia de Dios. Estamos interesados siempre por estas cosas. Por ejemplo, voy a leer algunos de los casos inéditos o que sucedieron una sola vez y no se volvieron a repetir. Y por supuesto yo no puedo mencionarlos todos en esta noche, pero para que tengan una idea, por ejemplo, podemos hablar del arca de Noé, el diluvio universal, podemos hablar de las plagas en Egipto y la apertura del Mar Rojo, de la manera que Dios derribó los muros de Jericó, de la manera que Dios hizo descender fuego del cielo en los días del profeta Elías, además de cerrar los cielos por 3 años y medio para que no lloviese, de la manera que David derribó al gigante Goliat necesitando solo una piedra, no 5 como la que recogió, de la manera que Josué oró y el sol se detuvo por todo un día, de la manera que fue engendrado Jesucristo en el vientre de una mujer para que naciera como si fuese un hombre, el Hijo del Hombre, de la manera en que multiplicó los panes y las peces varias veces, de la manera que vino caminando sobre las aguas, de la manera que resucitó a un muerto después que tenía 4 días. Y así pudiéramos mencionar una lista tremenda de cosas que sucedieron una sola vez. Y yo las creo. ¿Hay algún loco aquí también que cree estas cosas? O sea, creemos que esto sucedió, esto no es un cuento, esto es historia. Y que si se hizo una vez se puede repetir, pero no necesariamente yo tengo que caminar sobre las aguas como Cristo para que entonces se cumpla la Escritura. O sea, hay muchas cosas que no necesariamente. Nosotros, por ejemplo, hablamos de los 2 profetas, de los 2 testigos, de los 2 candelados, allá en Apocalipsis capítulo 11, y sabemos que pudiéramos mencionar que parece ser Elías y Moisés, porque los ministerios que se mencionan, o sea, solamente los tuvieron ellos. Nadie más en toda la historia, en todo el recorrido bíblico, nadie más tuvo ese llamado, ese ministerio, o sea, como que los identifica. Alabado sea el Señor. Y la teoría de que algunos dicen en hebreo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, y algunos dicen, tomando esa escritura entonces no puede ser Moisés.
y yo pudiera decirles como Cristo, yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de ustedes, o sea que Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. ¿Cuánto alaban a Dios? O sea, estamos convencidos de que si Moisés se le apareció en el monte Tabor, se puede aparecer en cualquier parte. En el monte de la transfiguración me quiero referir. Ahora vamos a empezar cronológicamente, de atrás para adelante. Vamos a hablar de Noé, o sea, algo que sucedió, lo que conocemos como el arca de Noé y el diluvio universal. Ustedes saben bien que lo he dicho y creo que lo he repetido más de una vez, que uno de los pasajes más tristes que podemos leer en la Biblia, por lo menos desde el ángulo del Señor, no mío, o sea, triste en este caso para Dios. Algunos dirán, no puede ser. Yo quiero decirle que así aparece. A Dios le dolió muchísimo. Hay cosas que a Dios le duelen. Hay cosas que a ti también te duelen. Te molestan y te duelen. O sea, Dios es una persona. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? Dios es una persona, tiene sentimientos, se enoja, se ríe, danza, dice el libro Sofonías. O sea, pudiéramos añadir una lista tremenda de atributos que solamente llevan a una persona o identifican a una persona. Pero en el capítulo 6, me escuchan si quieren solamente, del libro de Génesis, encontramos que dice, y se arrepintió Jehová, verso 6. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Fíjense, son palabras tristes. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Los voy a desaparecer. Parece una determinación, ¿sí o no? Los voy a desaparecer. La creación que hice y que la hice a mi imagen y a mi semejanza, las voy a desaparecer. Repito, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, y pues me arrepiento de haberlos hecho. El Creador está diciendo, me arrepiento de haberlos hecho. Pero hay una nota pequeña que cambió el sentido. Y es la nota que aparece en el verso siguiente, el 8. Pero Noé, este mismo Noé, del arca, ¿verdad? Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y al encontrar gracia ante los ojos de Dios, detuvo el plan de la destrucción total. Él ejecutó su juicio. El diluvio fue juicio. ¿Alguien lo ha leído alguna vez? Los detalles de este juicio. O sea, Dios tuvo paciencia por 120 años. Dice que Noé fue pregonero de justicia, predicando el hecho de la salvación. O sea, desde hace mucho tiempo se ha predicado salvación, como diciendo, va a haber una sola forma de salvarse. Y yo creo que también hoy tenemos una sola manera de ser salvos. Y creo que la palabra es bien clara. O sea, Cristo es el único medio de salvación. No hay otro. O sea, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Por eso tenemos que ir a Cristo para que Cristo nos lleve a la presencia del Padre. No hay duda de esto, está muy claro, o sea, está muy lúcido en la Escritura para que dudemos este término. Pero ahora Dios prepara algo para salvación. Y ustedes saben qué es. Preparó el arca, el barco, como algunos quieren decir. Me puse a mirar algunos detalles, yo sé que algunos de ustedes lo han hecho. Este barco no solamente era una ingeniería de arquitectura, o sea, algo nunca visto, algo nunca fabricado. O sea, algo inédito, algo nuevo, algo diferente. Bendito Dios. Pero Dios, como así mandó a Moisés a hacer el tabernáculo y le permitió sabiduría para fundir los metales, para hacer todas las cosas del tabernáculo, así también capacitó y le dio sabiduría e inteligencia a Noé para poder construir este transatlántico. Dice la Escritura que tenía 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 codos de altura. Un codo son 45 centímetros aproximadamente. Quiere decir que un codo viene siendo casi la mitad de un metro. Si son 300 codos, estamos hablando casi de 150 metros de largo. En otras palabras, tiene una cuadra y media. Más el ancho que tiene. O sea, el desplazamiento de agua que tiene ese barco para lo que es la carga que va a llevar dentro es totalmente completa, o sea, equilibrada, calculada y perfecta para meter todo tipo de animales, incluyendo los elefantes y todos los animales grandes de aquel entonces dentro del arca para salvación. O sea, esto le tomó 120 años mientras
trabajaba mientras también testificaba, y aquel trabajo testificaba de que aunque nunca había un barco y como que nunca se hablaba de mares para aquel entonces, ¿cómo es posible que este loco vaya a construir un barco? O sea, pareciera una total locura de que se construyera un barco cuando no había mares, o por lo menos si había agua, no la había en grandes magnitudes. Y ahora le está diciendo, hazte un animal de grande, porque esto si tú te pides, si te pones así en ángulo y miras la distancia, estamos hablando de una cuadra de 100 metros. Aquí en Hialeah las cuadras casi no tienen 100 metros. O sea, una cuadra que tenga 100 metros, más añádele 40 metros más. O sea, esto es un portaavión, más o menos, en lo que es el lago. Ahora, la Biblia le dice a Noé, o sea, le está instruyendo de las cosas que va a hacer. O sea, Noé no es ignorante, pero todavía no sabe todo exactamente lo que va a suceder. Me está diciendo la sabiduría para construirlo es el barco de salvación. El que entrara en ese barco sería salvo. El que no entrara ese día se va a perder. La Escritura dice que Dios mató, desapareció, ahogó a todo ser viviente, a todo lo que respiraba, a todo lo que había sobre la tierra, lo iba a destruir. Pero no sabía exactamente cómo se va a producir esa cantidad de agua. Entonces la Biblia habla de que las fuentes de abajo se abrieron y que las cataratas del cielo se abrieron y comenzó a caer no solamente lluvia, es un diluvio. Algunos teólogos creen y suponen, no estoy diciendo algo que sea cierto, o sea que sea 100% lo que voy a decir. Algunos creen que la tierra para aquel entonces estaba rodeada por 2 anillos de agua, que cuando se abrieron los precipicios, o sea en este caso las cataratas del cielo, lo que caía no era una lluvia, lo que caía era un espanto de agua. O sea que en 40 días, simplemente con esa cantidad de agua saliendo de abajo de la tierra y cayendo del cielo, en 40 días la tierra comenzó a subir los niveles y se fue por encima de toda montaña, por encima de todas las montañas. Incluso el arca, cuando descendió las aguas, estaba en un monte, el monte de Ararat, si no me equivoco. O sea que ahí todavía lo están buscando, algunos dicen que no han encontrado, no sé exactamente. Pero es posible que Dios dé testimonio de esta manera también, de que encuentren los restos de este barco. Digo que hay algunos que dicen que no lo han encontrado, hay fotografías. Lo que yo no quiero tampoco ser tan preciso de decir, sí, ese mismo es. Alabado sea el Señor. Desde que paró de llover, vamos a decir la palabra llover, porque es más que llover, la tierra estuvo cubierta por agua 150 días. 150 días. Noé, en uno de esos días, abrió las ventanas y soltó un cuervo para ver si el cuervo le daba algún tipo de indicativo de que ya las aguas habían bajado su nivel, por lo menos al nivel que Dios estableció, porque después de eso los mares se quedaron establecidos. O sea, los océanos, el Atlántico, el Índico, el Pacífico, todos se quedaron establecidos y Dios le puso un stop a los niveles de las aguas. Los niveles de las aguas todavía hoy no han traspasado, aunque dice que Miami va a desaparecer. Ya les metí miedo. Dice que los lugares bajos, Miami es un lugar bajo. O sea, los lugares bajos, cuando este problema climático, que los glaciares se están derritiendo y las aguas están subiendo los niveles, quiere decir que tu casa, mi casa, la cada uno de ustedes, dentro de 10 o 20 años no vale nada. Cállese la boca. Tenemos que aprender a vivir un día a la vez con Cristo. ¿Cuánto adoran a Dios? Vivir un día a la vez con Cristo. Vivir el pan diario de cada día. Hoy Dios nos dio el pan, mañana da el pan y podemos decir, danos el pan de cada día. ¿Podemos vivir así o no? ¿O estamos pronunciándonos como que planificamos para el mes? Vivimos de mes en mes. No, en la Biblia se vivía de día en día. No de mes en mes. No cuando recibe el cheque, sino cada día. Cada día trae su afán. Alabado sea el Señor. Por ejemplo, cuando Dios mandó el maná, ¿se recuerdan de esto? Me salió un poquito, así que me ayudas a entrar si me escapa. Se me escapa. Cuando Dios prometió el maná, el pan del cielo, se llama pan del cielo, trigo de reyes. Dice la Escritura que cuando cayó en el piso, los judíos, creo que está en Deuteronomio capítulo 6, los judíos dijeron, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? Y no sé si ustedes saben que la palabra en hebreo, la pregunta ¿qué es esto? Es maná. O sea, ellos mismos le pusieron el nombre, ¿qué es esto? Y Dios tuvo que decir, este es el pan del cielo. Alabado sea el Señor. Y años después Cristo dijo, yo soy el verdadero pan del cielo.
El que de mí come no tendrá hambre jamás. O sea que este sí es el verdadero pan, no el que Moisés recogió en el desierto. De todas maneras, Dios estaba dando ya señales de lo que vendría. Así como el arca de Noé, Cristo es el arca. El arca de salvación es Cristo. O sea, fueron 150 días después que bajaron las aguas. Después soltó una paloma. Y la paloma no encontró dónde posarse y regresó. Días después la volvió a soltar y la paloma regresó con una ramita de olivo. O sea, ya hay plantas, ya ahí se puede recoger. Y volvió a soltar la paloma y no regresó más. O sea, como se quedó en buen lugar. Así Dios hizo todo esto como testimonio de que Él es el Dios de todas las cosas, al que se adora, al que se sirve. Hay un detalle que si ustedes lo leen, yo lo he mencionado varias veces, que aparece en el capítulo 7 de Génesis, en el verso 16, que dice, Dios cerró la puerta del arca. No fue Noé. Noé puso la puerta, diseñó la puerta según Dios le dijo, y le dijo también cómo iba a recoger los animales. Los que eran limpios eran 7, y los que no eran puros eran creo que 1, salvo cada uno. O sea que había de todas las especies, de todos los tipos, tenía que haber. La pregunta que uno se hace, ¿y cómo este hombre logró meter a esos animales adentro? ¿Cómo logró que entraran y estuvieran tranquilos? ¿Cómo lograr que un perro no ladre? O que una lora no empiece a dar gritos. ¿Cómo puede ser que un león y un cordero estuvieran juntos? O sea, hay muchas cosas que no podemos pensar que Noé las logró por sí, sino que Dios fue el que las logró. Fue Dios que dio la orden y simplemente Él hizo lo que Dios le dijo. Muchas veces también tú y yo tenemos que hacer lo que Dios nos pone en el corazón, no lo que yo dicto, no lo que yo pienso. O sea, no tengo más concepto de mí que debo tener. Pienso en la ayuda, en la determinación, en el plan y el propósito de Dios, no en lo que yo determino. Para tener éxito hay que seguir lo que Dios dice en su palabra. Y creo que Dios a nosotros nos guía. No sé si alguien más puede decir, yo sé cuando Dios me guía, yo sé cuando Dios me habla, yo sé cuando Dios me regaña. En estos días lo dije, bajaron la cabeza 2 o 3. Es verdad. O sea, estoy completamente seguro de que aunque no ha sucedido más y hubo un pacto donde Dios estableció que no se iba a repetir, o sea, puso el arco que tristemente hoy se usa para algo deshonroso. Miren, vamos a hablar de este detalle. Cuando Dios dijo, traerá 7 parejas de los animales limpios, dijo pareja, macho y hembra. Amén. No dijo 2 machos y 2 hembras. No. ¿Sí o no? No. Macho y hembra. Para que se reproduzcan, para que vuelvan a llenar la tierra, para que se fructifiquen. O sea, de estos 4 parejas, o sea, Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus 3 nueras, se iba a volver a llenar toda la tierra. Es impresionante que de tan pocos, sobre todo de esos 3 jóvenes, de ahí iba a salir los millones de millones. Solamente China tiene 1.500 millones, la India tiene 1.200 millones. O sea, cuando unimos todas estas cosas, estamos hablando de casi 8.000 millones de habitantes que existen en la tierra, salieron de esos 3 matrimonios. De solo 3 matrimonios. Vamos a añadirle 9, de 4. Hello. ¿No les parece imposible? Sin embargo, Dios dijo, crecer y multiplicar y llenar la tierra. Las mujeres no iban a tener problemas en sus partes. O sea, iban a tener los partos perfectos sin problema. No iba a haber prematuros, no iba a haber niños enfermos, no iba a haber absolutamente nada. Dios lo tenía todo preparado, propicio para crecer y multiplicar. Tal vez Dios, digo yo, locura, Dios tiene preparado para que se reproduzcan todavía algunos cuantos más. Amén. Pero yo estoy hablando como un loco, así que tienen que tolerarme un poquito de locura. Algunos dicen, es demasiado lo que hay ya sobre la tierra. Alabado sea el Señor. O sea, Dios, aunque nunca se haya cumplido o se haya repetido lo del arca de Noé y el diluvio universal, Dios puso su arco sobre la tierra para que cada vez que viéramos ese arco, que es hermoso y tristemente lo han desvirtuado, lo han llevado a lo que es, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le están diciendo malo. Y fíjense si es así, que tal vez a ti no te gustaría llevar nada que tenga un arcoíris. Y yo les pregunto, ¿pero originalmente no es algo bueno?
Originalmente es algo bueno, pero hoy no creo que estaría muy contento de usar una gorrita que tenga un arcoíris, o usar una toalla que tenga un arcoíris, o una ropa que tenga un arcoíris, porque lo primero que van a pensar qué cosa es. Ideología de género. Pero sucedió una vez, se cumplió la escritura. Noé, pregonero de justicia, se salvó él, sus 3 hijos, sus 3 nueras. O sea, en este caso 8 fueron que se salvaron. O sea, con 8 solamente Dios hizo multiplicar la tierra a tal dimensión de la cantidad de gente que hoy habita sobre la tierra. El segundo caso fue las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto y la manera en que Dios le dio apertura al Mar Rojo. Las plagas de Egipto. O sea, habían pasado prácticamente 400 años. Así estaba establecido. Así se lo reveló Dios a Abraham. Le dijo: ten por cierto que tus simientes, tus hijos, tus herederos van a ser esclavos por 400 años en una tierra extranjera. No le dijo dónde, era Egipto, pero no le dijo dónde. No solamente le dijo: van a ser esclavos por 400 años. No son 2 días, no son 3 días, son 400 años que iban a estar esclavos en una tierra totalmente diferente a su cultura, diferente en muchos ángulos. O sea, Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, le iba a suceder. Amén. Ahora, yo no creo que Abraham lo haya entendido todo, solamente Abraham se ha quedado con la boca abierta, meditando, pensando cómo es posible, pero Dios todo lo que hace, lo hace con propósito. Pasaron 400 años, literalmente 400 años, y llegó la hora y llegó el tiempo de la liberación. Iba a ser de tal magnitud, de tal tamaño, de tal grado, que iba a demostrar el clase de Dios que tiene Israel. O sea, lo iban a conocer de una manera palpable, evidente, donde no exista discusión de cuán grande es nuestro Dios. Amén, aleluya. O sea, Dios lo estuvo preparando todo desde hace muchos años atrás. Faltaba que llegara el día de la liberación, y para que se produjera el día de la liberación hizo falta 10 plagas. La primera plaga fue la de convertir el agua en sangre. La última, ustedes se acuerdan, la muerte de los primogénitos. O sea, una detrás de la otra, una detrás de la otra. En poco tiempo fue ¿cómo decirles? Como si fuese un tren con todos los vagones. Iba entrando uno detrás del otro. O sea, aparentemente los adivinos, los hechiceros, Jambres, Janes y Jambres, que aparecen en el libro de Timoteo, son los 2 nombres que se le dan a los 2 a los brujeros, a los santeros, a los hechiceros. O sea, para aquel entonces pudieron también supuestamente convertir el agua en sangre. También pudieron hacer otras cosas, como que convertir las varas en serpiente. O sea, todo parecía como que el poder del Dios de Egipto era muy similar al poder del Dios de los esclavos. Pero llegó el momento de las varas, cuando las varas se convirtieron en serpiente, y dice la palabra que los hechiceros también tiraron sus varas y se convirtieron en serpiente. Pero algo sucedió, algo no visto jamás en la vida. La vara de Moisés, la vara de Aarón, que se convirtió en serpiente, se comió, se tragó a las otras 2 serpientes, que no volvieron a recuperar las varas. O sea, como demostrando el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de estos esclavos, es mucho más grande, mucho más poderoso que el Dios de los egipcios. Hoy día tenemos que decirle lo mismo. Nosotros creemos en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Israel. Ese es el único Dios para nosotros. Fuera de él no hay más Dios. No podemos hablarlo por magnitud de territorio o por magnitud de gente. Lo hablamos por magnitud de grandeza del mismo Dios, porque él mismo se engrandece. Lo que sucedió en Egipto fue engrandecer su nombre, para que no quede duda del clase de Dios que tiene ese pueblo. De ahí, mis hermanos, hasta los hechiceros tuvieron que desaparecer, porque se les pegaron hasta las plagas de los piojos. O sea, vinieron sobre ellos y ya no podían estar presentes. O sea, como diciendo, esto es el dedo de Dios, decían ellos. Este es el Dios, el dedo no, es la mano de Dios de los ejércitos, el cual nadie podía resistir. Yo pienso que ya con la primera plaga, el faraón ya más o menos sabía que el Dios de Israel no es cualquier cosa. Y yo creo que a mitad de camino estaba convencido que era mejor que ellos se fueran. Era mejor dejar que los israelitas se fueran con su Dios, que no que enfrentarse con el Dios de los israelitas. Pero ¿qué sucedió? Era el mismo Dios
No era Moisés, no era Aarón. O sea, habían cosas ni que Moisés manejaba ni Aarón entendía, sino que Dios ya la tenía planificada. Era el mismo Dios quien endurecía el corazón de Faraón para que no lo soltara, para que viniera la otra, la sexta, la séptima, la octava, la novena, hasta que vino la muerte de los primogénitos. O sea, era Dios quien determinaba que esto sucediera, para que no quede dudas. O sea, algo tremendo en la historia que ha sucedido una sola vez. Pero porque sucedió una sola vez, nosotros la creemos. Amén. Esto es tremendo. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, todo esto en las Escrituras también nos habla, como dice Romanos 15, versículo 4. Todo lo que aconteció en tiempo antiguo es para nuestro conocimiento, para nuestra sabiduría, para que conozcamos al Dios de Israel. Alabado sea el Señor. O sea, nadie pudo detenerlo. Incluso para que no quedara dudas, Dios planificó algo más. Planificó que sí iban a salir en aquella noche apresurada, que no hubo tiempo para leudar la masa, o sea, no hubo tiempo para echar levadura a la masa, o sea, tuvieron que salir corriendo y Dios les dijo, no hay más tiempo, esta es la hora de salir, a la hora de la madrugada, cuando sea, hay que irse. O sea, aquella misma noche el ángel de Jehová mató a todos los primogénitos y ahora Dios le está diciendo al pueblo de Israel, salgan de en medio de Egipto y vamos a la tierra que yo les prometo. O sea, en este recorrido hacia la tierra prometida, Dios permitió que cogieran un camino que parecía equivocado. Para muchos fue un error. Para el mismo Faraón fue un error tremendo lo que hizo, y eso lo motivó a que saliera con todo su ejército para tratar de destruir al pueblo de Israel. Y dice la palabra, cuando se enteró que llegó un punto en el recorrido de la geografía, donde delante tenía un monte, a la derecha tenía un monte y a la izquierda tenía el mar rojo, entonces no había para dónde coger, y Faraón dijo, son nuestros, los vamos a destruir. Y salieron muchísimos carros de batalla a toda velocidad para tratar de destruir al pueblo de Israel. Israel pudo ver la columna de polvo que venía detrás de ellos. Pudieron notar que venía Faraón con todo su ejército, y muchos comenzaron a dar gritos como diciendo, perecemos. Y fue donde estaba Moisés, para que Moisés orara a Dios para que hiciera algo. Y Moisés, por supuesto, no lo sabía todo. Tenía que clamar, tenía que preguntar, porque el único que sabe todas las cosas es el Señor. Amén. Y le dijo, no temas, Moisés, dile al pueblo que marche adelante. O sea, no le digas detente, sino dile al pueblo que marche. Y solamente tú ve y toca las aguas con tu vara y vas a ver lo que yo voy a hacer. No es la vara de Moisés, no es Moisés, no es la vara. Es el Dios de Moisés, es el Dios que le dijo, toma tu vara. No nos equivoquemos, la sombra de Pedro no hacía los milagros, era Cristo el que hacía los milagros. Ni Pedro sabía a veces que había un milagro. Nunca nos equivoquemos, la gloria se la lleva a Cristo siempre. No hay hombre que se lleve la gloria, no existe. Lo vil, lo menospreciado de este mundo escogió Dios para que nadie se lleve la gloria. Absolutamente nadie. Entonces dice la palabra que el mar se abrió. Ahora, yo no sé, le compartí al hermano José Carlos que hay un rabino judío moderno que dice que Israel no pasó por los lugares profundos, sino que pasó por el mar de Junco. El mar de Junco, esto me duele un poquito decirlo, yo digo, este hombre que es un maestro, un rabino, que muchos lo admiran por su sabiduría, diga que el pueblo de Israel no pasó por un lugar profundo, sino que pasó por un pantano, por un lugar bajo. Cuando usted lee la Escritura, en varios pasajes, y yo no sé si José Carlos todavía tiene el Salmo 51, creo que el Salmo 51, verso, para que ustedes vean, que ahí dice, los hizo pasar por los abismos de las profundidades. En el Salmo 78, mientras lo busca José Carlos, en el Salmo 78, cuando da testimonio de toda la historia del pueblo de Israel, y léase el Salmo 78, así como las palabras de Esteban en el capítulo 7, que también hace un recorrido tremendo de la historia de Israel. En este salmo está diciendo que Dios paró las aguas como un gran montón, como si fuese una montaña. O sea, como diciendo, no era un mar de junco, no era un mar donde había un bajo o había pantano, sino que era un lugar donde había profundidades de la tierra. En este caso, profundidad de los mares. Por ahí los hizo pasar Dios. En otras palabras, y ahora lo que voy a decir, se lo estoy añadiendo yo a la Escritura. Y especifico esto para que ninguno piense que yo estoy
tratando de desvirtuar o cambiar la escritura. En el Salmo 78 dice, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como un gran montón. Y no sé si encontraste el pasaje, Isaías 51:10. Dilo fuerte. Dice, no eres tú el que secó el mar, las aguas, el gran camino, el que transformó el camino en las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. No es un mar de junco, no es un pantano. Los hizo pasar por un lugar profundo, alabado sea el Señor. Y era tan profundo que ya estaba determinado que los soldados egipcios y el faraón iba a quedar todo el mundo sepultado en ese lugar profundo. Lo que yo quiero decirles ahora, a modo de pensar, meditar, no para añadirle a la escritura, sino posiblemente, ustedes se recordarán que Dios hizo pasar al pueblo de Israel de noche. En una sola noche hizo el recorrido. Ahora, si hubiesen hecho el recorrido de día, es posible que muchos israelitas se hubieran acobardado y hubieran echado para atrás. Cuando ellos veían esas dos montañas de agua a la derecha y a la izquierda y un camino en el medio del mar y sentir el sonido del viento, porque el viento era quien dividía las aguas del mar, o sea, ese viento tan fuerte, ese sonido tan aterrador, posiblemente muchos de ellos se habían acobardado y se hubieran echado para atrás, pero Dios lo hizo de noche para que no vieran nada. Alabado sea el Señor. Hay cosas que Dios las hace cuando tú no o sea, cuando tú no entiendes las cosas, pero Dios las hace. Dios las hace. Alabado sea el Señor. Se recuerdan una vez que les escribí una reflexión de un joven que vino a la iglesia. Era un matemático, físico matemático. El joven estaba creciendo rápidamente. Me decía todos los días cuando terminaba un servicio, venía para comentarme lo que había estudiado, lo que había aprendido. Si en el mensaje que le gustó, venía a comentármelo. Pero ese día vino a decirme, he encontrado un error en la Biblia. Y no me gustó para nada aquello. Lo llamé aparte, le dije, mira, estás comenzando el evangelio. Estás prácticamente empezando. Me preocupa que tú digas que encontraste un error. Explíqueme cuál es el error. No, yo saqué cuentas matemáticas. Cuentas matemáticas. Dice, hermano, con matemáticas no se interpreta la Biblia. Nunca la vas a interpretar con matemáticas. No, saqué cuentas matemáticas, el pueblo de Israel, la cantidad que salió de Egipto, los hombres, las mujeres, los ancianos, los carros llenos de los tesoros que los egipcios les regalaron y venían con su ganado, arrastrando su ganado. O sea, no es posible que la última parte es una sección subiendo una montaña, que el pueblo de Israel haya pasado el Mar Rojo en una noche, en solo una noche. Yo le dije, mira, no hay suficientes datos para que tú me saques una cuenta matemática. Pero yo quiero decirte algo. Lo que sucedió fue algo impresionante. Tú sabes que hubo un viento muy fuerte, ¿verdad? Bueno, ese viento comenzó a pegarle por detrás. Alaba a Dios. Y como el viento iba a favor de ellos, no en contra de ellos, pudieron pasar mucho más rápido. Ahora dígole yo, Dios le sacó las ruedas de los carros de los egipcios. ¿Acaso no podía poner un motor a los carros de los israelitas? O sea, ¿qué es imposible para Dios? ¿Qué puede detener al pueblo de Israel? ¿Qué puede hacer que no se cumpla lo que Dios dijo? Si Dios tiene que poner un motor a los carros de los israelitas, se lo pone. Y si Dios tiene que coger un viento y cargarlos en el aire y suspenderlos en el aire y llevárselo, también lo hace. Yo no estoy diciendo que fue así, pero yo sí puedo decirle que en una noche lo pasaron. En una sola noche lo pasaron. Alabado sea el Señor. O sea, esto sucedió solamente una vez y no se ha vuelto a repetir. Uno más. De la manera que Dios derribó los muros en Jericó. Si usted va a Jericó hoy día, lo único que se encuentra es un caserío con una tienda. Todo desértico. Dátiles, palmeras por todas partes. Pero usted no se encuentra árboles frutales, no se encuentra higos, no se encuentra, en este caso, las granadillas, que para Israel eso es importantísimo. O sea, muchísimas cosas no hay, es un desierto. Por cierto, las hermanitas ahí se compraron cremas y yo desesperado porque levantaran vuelo. Hay una tienda ahí que venden unas cremas que dicen que son magníficas, son milagrosas. Todavía mi esposa tiene una cremita por ahí, creo. Porque sí, son milagrosas las cremitas. Y yo loco porque saliéramos de ahí.
íbamos hacia el sur, hacia el desierto de Judea, íbamos hacia Masada. Yo quería llegar a Masada, yo quería ver esas cosas, yo quería, no sé, no ver las cremas. Pero no dije eso. No dije eso. Yo tengo muchos problemas ya para ver. Pero había que tener paciencia, que las hermanitas, las muchachitas compraran sus cositas y nos fuéramos entonces camino al desierto de Judea. Le digo con esto que Jericó no queda nada. ¿Saben ustedes que Dios lo dice en su palabra? De Jericó no iba a quedar absolutamente aquellas murallas, aquellas grandes murallas de Jericó. Me da risa de que un pastor en una ocasión, un líder grande, dijo: los gritos que dieron los israelitas derribaron las murallas. Digo, eso es infantil. Entonces, ¿le vas a dar la gloria a los gritos y no al Dios de Israel? Miren más, me gustaría decirle: vete ahora mismo a las murallas de Jerusalén y grítale. A ver si se van a mover. Alabado Dios. Miren, las murallas de Jericó eran mucho más grandes, mucho más anchas que las que hoy existen en Israel. O sea, cuando usted va a Jerusalén, se va a encontrar muchas murallas. Son 5 kilómetros de murallas con 8 puertas. 5 kilómetros de murallas. O sea, impresionante recorrerla todo en un día. Porque uno no va tampoco caminando y no se para. Uno tira fotos, uno hace sus videos y cosas así que me gustaría. A mí me gustaría muchísimo irme a un lugar de unas escaleras que daban acceso al templo, porque yo estoy seguro que por ahí sí pasó Cristo. Bueno, esto es una locura mía y me retiro. Pero si uno se pone a mirar estas murallas, no son comparables como las que describe las murallas de Jericó. En la parte de encima de las murallas de Jericó, los carros de caballos circulaban. Los carros de guerra circulaban por arriba. Usted se puede imaginar el ancho que tenían esas murallas. La altura, el ancho, o sea, eran inexpugnables. O sea, eran que no se podían conquistar. Y Dios les dijo: vamos a conquistar Jericó. Y solamente la estrategia de Dios, solamente el mandato de Dios: denle una vuelta a Jericó. Y después denle 7 vueltas más a Jericó. Y cuando yo diga, cuando dé la orden, todo el mundo grite y toquen los shofar. O sea, que todo el mundo son las trompetas y griten fuerte. Y las murallas se van a caer. Por mucho que se grite, por muchas trompetas. Usted puede hacer todo el ruido que quiera, no se va a caer. Las murallas se cayeron porque fue Jehová de los ejércitos quien empujó las murallas. Y las empujó con tanta precisión. Escúcheme estas palabras: las empujó con tanta precisión, con tanta certeza. Era como si fuese un misil teledirigido. Y ustedes saben que la casa de Raab la ramera estaba sobre uno de los muros. Y los espías les dijeron: nosotros no nos comprometemos en esa parte si tú no obedeces la palabra. O sea, toma un cordón de grama rojo, átalo a la ventana de tu casa y que toda tu familia esté dentro de ese lugar, no fuera. Para cuando suceda, entonces nosotros nos comprometemos de que ustedes pueden salvar la vida. O sea, cuando los muros de Jericó se cayeron, hubo un pedazo de muro que no se podía caer. No. ¿Qué pedazo de muro? El de la promesa. Es del cumplimiento de una promesa, que diciendo: la casa de Raab no se cayó y todos los que estaban allí se salvaron. O sea, esto sucedió una vez, una sola vez. Pero si Dios tuviera que hacerlo otra vez, lo vuelve a repetir. Pero no necesariamente nosotros vamos a caer diríamos, en el deseo de que hoy yo pueda, por ejemplo, sucedió hace mucho tiempo, fue en los años 80, en Corea del Sur, 2 hermanas iban para la iglesia y los ríos habían crecido. Y una de ellas le dijo: si Jesús caminó sobre las aguas, ¿por qué nosotros no vamos a caminar? Y las 2 se tiraron al río y las corrientes se los llevó y amanecieron ahogadas. Y después en los titulares: 2 cristianas desafiando las corrientes de las aguas. Se tiraron para caminar como Cristo y se ahogaron. Yo quiero decirles: si Cristo no te dice tírate, no te tires. ¿Alguien me está escuchando? No, si Cristo lo hizo, hay cosas que sucedieron una sola vez.
O sea, y Pedro, porque Cristo le dijo ven. Pedro caminó sobre la palabra ven. No caminó sobre las aguas. La palabra se convirtió en un puente. ¿Alguien me está escuchando? Cuando Cristo le dijo a Pedro ven, la parte que donde entramos entre Pedro y Cristo se endureció el agua, pudo caminar perfectamente. Y cuando Pedro comenzó a oír el viento y ver las olas que estaban alrededor, entonces tuvo miedo, y el miedo y la fe no caminan juntos, por lo cual se hundió. En otras palabras, todo tiene que ser bajo la perfecta voluntad del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien de ustedes no ha sentido alguna vez la motivación de ir y predicarle a una persona? Amén. Amén. Como que siente la carga, siente en su corazón que debo hacerlo, si no lo hago me voy a sentir muy mal. A mí me ha pasado que a veces no he hecho lo que sentí, y cuando no lo he hecho, entonces he pasado un día feo, y cuando me voy a dormir, entonces siento que el regaño, la exhortación de Dios, como diciendo, te puse, te pedí, te motivé el corazón para que lo hiciera, y no lo hiciste. Alaba a Dios. Hay cosas que Dios te dice hacerlas, hay otras que te dice no las hagas. No las hagas. Alabado sea el Señor. Mis hermanos, pudiéramos hablar mucho más de la manera en que David derribó a Goliat con una sola piedrecita, de la manera que Josué oró y el sol se detuvo por todo un día, solo un día completo, el sol encima y no se movió. Hay quien dice paró el sol, hay quien dice paró la tierra. No me importa qué paró, se paró el sol y se paró la tierra. Hello, ¿me entiendes? Josué no tuvo que decirle cómo hacerlo, Dios fue el que lo hizo. Él nada más que le dijo, el sol detente en Gabaón y tú luna. O sea, como diciendo, que se pare y dure todo un día. Y duró todo un día, el reloj no se movió, la sombra que proyectaba se mantuvo en el mismo lugar. O sea, esto sucedió, no se ha repetido más, y pudiéramos hablar de muchísimas cosas más que se han repetido una sola vez. Y eso no quiere decir que Dios no tiene solución para nuestros problemas. Hay cosas, ya termino con esto, hay cosas que le han sucedido a Luis y que le han sucedido a la hermana Puri y a la hermana Angelita, y así podemos mencionar a cada uno de ustedes, que no necesariamente a los que están al lado le ha sucedido. Amén. Amén. El que yo esté parado delante de una puerta, nos dijo un hermano en estos días, en una prisión viendo una golpiza salvaje, y que yo le diga a Dios, si tú me amas, si tú me quieres, yo te pido de favor que un guardia diga cuando yo llegue a la puerta, se detenga, y que no me quieran tocar. Mis hermanos, y que yo llegue a la puerta donde delante de mí había más de 20 y detrás de mí habían como 30. Y cuando yo llegué a la puerta y le hice el pedido a Dios y lo esperé, porque le estaba esperando. Y un guardia diga hasta ahí, de ahí para atrás. Yo no creo en casualidades. Ese día para mí fue tan marcado, es tan especial, que yo soy un pastor hoy día, porque aquel día llorando yo le dije, lo que tú quieras, para lo que tú quieras, aquí estoy. Ya yo no tengo que preguntar si Dios existe, ya yo sé que Dios existe. ¿Cuántos creen que Dios existe en este lugar? No necesariamente tu experiencia es la mía y la mía es la tuya, pero sí necesariamente tu Dios es mi Dios, el Dios que servimos y predicamos es el mismo. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel. Y yo creo que tú viniste a alabarlo, a glorificarlo, a darle gracias y honra.